Bona vesprada a totes i a tots. Com sabeu, en este any tan atípic que, per desgràcia, ens està tocant viure, des de la Societat de Festers hem organitzat una sèrie d'activitats per tal de commemorar que no celebrar el mig any fester. Entre elles, la conferència que esta vesprada aneu a poder veure a càrrec de Daniel Català Pérez. Daniel Català va ser president de les festes de Morts i Cristians de Mur d'Alcoi i de les festes de Morts i Cristians de Torrent, on també és festera. Professionalment es dedica a la docència a la Universitat Politècnica de València, concretament a la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses. Sense més, us deixo amb Daniel Català Pérez i la seva conferència. Moros i cristians, un fenomen global caracteritzat per particularitats locals. L'exemple de contrabandistas y bucaneros. Muy buenas tardes y un saludo muy afectuoso a todas las personas que estéis asistiendo a esta conferencia online. Para iniciar la conferencia, lo primero que quiero hacer es dar las gracias, como no puede ser de otra forma, a la Societat de Festers d'Ontinyent en general y a su presidente, Vicent Pla, en particular, por darme la oportunidad de participar en esta programación especial del mig any. La verdad es que es un placer siempre hablar de moros y cristianos y más hacerlo en una población como Ontinyent. Además de agradecer a Vicent Pla y a la Societat de Festers la invitación, tengo que agradecer especialmente pues, que se preocupen de organizar este tipo de actos en tiempos tan complicados y tan difíciles en los que bueno, pues hablar de fiesta nos ayuda muchísimo a superar pues las dificultades y la incertidumbre y muchas veces la desesperanza en la que hemos vivido en estos últimos meses. En este último año prácticamente, ¿no? Lo cierto es que los que sois festeros y me estáis escuchando seguramente estaréis de acuerdo conmigo. La fiesta, aún no habiendo salido a la calle, nos ha ayudado mucho a llevar adelante esta situación tan difícil. Esos grupos de WhatsApp con nuestros compañeros de filá. Yo no puedo dejar de mencionar a mi filá, los contrabandistas de Torrent. Ese tiempo de desconexión que supone pues, esas conversaciones en WhatsApp y también un grupo muy especial de festeros en el que estoy y no puedo dejar de mencionarlo también. Somos un grupo de expresidentes de poblaciones. Por cierto, gracias a Vicent por la introducción que ha hecho, por la presentación. Como decía, formamos un grupo de expresidentes en el que está, por cierto, Rafa Ferrero, con el que tengo el placer de compartir programación. El viernes que viene será él el que esté aquí hablando sobre fiesta, y en el que estamos pues, un grupo de festeros de muy diferentes poblaciones y que pues, a través de conversaciones en las que nos hemos dado ánimo mutuo hemos conseguido superar esos momentos tan complicados que se producen cuando son los momentos de celebrar la fiesta en tu población y no hemos podido salir a la calle. Ha sido un año complicado, este año tampoco va a ser fácil en cuanto a la celebración de las fiestas, por eso tiene especial valor la organización de este tipo de actos y más una población como Ontinyent que pues es una referencia en lo que es el estudio de la fiesta. No en vano aquí se han desarrollado pues algunos de los eventos científicos y académicos alrededor de la fiesta de moros y cristianos pues más importantes. Y eso, de hecho, si hoy voy a hablar aquí de representaciones festivas de moros y cristianos desde el punto de vista global, para centrarme un poco después en ciertas particularidades locales, se lo debo en gran medida a una persona y a un evento que se organizó aquí en el 2010, que fue el congreso, el primer congreso internacional de moros y cristianos, de embajadas y embajadores, perdón, que se celebró en Ontinyent y que impulsó Juan Antonio Alcaraz. Y fue Juan Antonio Alcaraz en que en cierta medida
despertó en mí pues esta inquietud por conocer un fenómeno tan complejo y tan global, porque al final es un fenómeno global como es la fiesta de moros y cristianos. En el título de la ponencia hablo de representaciones festivas de moros y cristianos, porque sí que es cierto que algunas de las posibles fiestas, de los ejemplos que puedo citar, no siguen a rajatabla pues, uno de los criterios que precisamente en aquel congreso se estableció. Una de las conclusiones era pues bueno, que si no existe un texto, si no existe una batalla dialéctica, es difícil hablar de fiestas de moros y cristianos. Aún así, la forma en que se presenta ese texto, esa batalla dialéctica, es muy diferente en algunos lugares del mundo, pero no deja de ser y de continuar siendo una batalla dialéctica. En ese sentido, desde aquel momento en el que bueno, conocí a Juan Antonio y posteriormente lo conocí con anterioridad, pero después pudimos hablar, debatir y comentar muchos aspectos relativos a la extensión de la fiesta a lo largo de todo el mundo, pues a partir de ese momento tomé como propia una de las conclusiones que aparece a la que se llegó también en ese congreso. En la presentación que he preparado, bueno, veremos, incluyo esa conclusión número 10 del congreso, en la que se especifica que el congreso aquel sirvió para crear un censo de poblaciones que habían celebrado y celebraban fiestas de moros y cristianos en todo el mundo, y se recogían pues un total, más de 1.200 poblaciones. Si vemos en la tercera diapositiva, el número de poblaciones que se incluyen supera las 1.200 y se encuentran repartidas entre 4 continentes y en 26 países. ¿De acuerdo? Pues bueno, a partir de esos datos, mi inquietud, y antes de proseguir, también me gustaría pedir perdón, y dirán ustedes, ¿pedir perdón por qué? Pedir perdón a los grandes especialistas en la investigación de la fiesta, las personas que tienen la investigación de la fiesta como su línea de investigación fundamental, porque en mi caso no es así. Yo, como ha dicho Vicente en la presentación, me dedico, o mi área de investigación de trabajo es la administración y la dirección de empresas, y en este campo de la investigación de la fiesta me considero, pues, en cierta forma, un intruso al lado de grandes profesionales y grandes amigos también, con los que he tenido la ocasión de trabajar y colaborar en grandes eventos. Por ejemplo, si vemos a continuación el ejemplo, después del congreso, del primer congreso internacional de embajadas y embajadores que se celebró en Ontinyent, el siguiente gran evento que se celebró fue el primer congreso internacional y cuarto congreso nacional de fiestas de moros y cristianos en Sant Vicent, en la sede de la Universidad de Alicante. En aquel evento tuve la ocasión de participar como ponente invitado, coordinando la ponencia relativa al ámbito internacional de las fiestas de moros y cristianos. Y la verdad es que en aquel momento lo dije y me reitero, para mí fue primero un gran honor que el presidente del Congreso, Gabino Ponce, en aquel momento confiara en mí, pero fue una gran responsabilidad y lo sigue siendo hoy en día para mí hablar de fiestas de moros y cristianos, porque al final mi interés es muy pasional, más que científico, y tal vez en ocasiones peco o pueda pecar de cierto atrevimiento, pero bueno, al final yo creo que en este mundo también de la investigación hace falta también un poco de atrevimiento.
Después de aquel congreso de San Vicente, pues he tenido la ocasión de participar en otros eventos de investigación y especialmente quiero referirme hoy a dos. El Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional que se celebró en Villena sobre los piratas en la fiesta de moros y cristianos y su presencia en todo el mundo. Y luego, pues, una investigación que hemos llevado a cabo durante estos últimos meses en tiempo de pandemia, que ha dado como fruto la publicación de un libro sobre la figura del contrabandista, el bandolerismo en la fiesta de los moros y cristianos. Son dos libros, el fruto de esas dos investigaciones, en los que se analiza la figura específica de pues estos elementos muy particulares de nuestra fiesta dentro del modelo valenciano, ¿no? Los piratas, que aunque veremos que históricamente tienen una presencia muy importante cuando representan la figura de los piratas berberiscos, en el caso de los piratas bucaneros, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los bucaneros de Ontenien, una comparsa fundada en 1966, pues resultan paradójicos, resulta un poco chocante una figura de ese tipo en nuestras fiestas, pero además una figura que está muy extendida a lo largo de la geografía festera en nuestra modalidad valenciana. Por tanto, la idea es que partiendo de esa globalidad del fenómeno, porque al final la fiesta de moros y cristianos es un fenómeno global, aterrizamos en ciertas características muy particulares de la fiesta, como son la presencia en nuestra geografía festera de, por ejemplo, los piratas o los contrabandistas. Pero como les decía, yo soy muy atrevido en este ámbito de la fiesta, y que me perdonen los más conservadores, pero al final, después de aquellas conclusiones en el primer Congreso Internacional de Embajadas y Embajadores de Ontenien, mi interés, como digo, se centró en analizar la presencia de moros y cristianos en todo el mundo y en tratar de encontrar o de alguna forma de demostrar, si se puede decir de esta forma, que la presencia de moros y cristianos llega a los 5 continentes. No nos quedamos en 4 continentes, llegamos a 5 continentes. Y bueno, pues a través de diferentes trabajos no me atrevería a decir de investigación, porque insisto, mi labor investigadora en este campo es limitada, pues al final lo puedo hacer en mi tiempo libre, pero sí que a través de la búsqueda de información, en este campo ya casi me definiría más como un buscador de información más que un investigador, pues he podido encontrar referencias acerca de una modalidad festiva que en realidad pues sí que nos permite decir que la fiesta de moros y cristianos está presente en los 5 continentes, como refleja bueno, pues, una de las figuras, el mapa, uno de los mapas que incluí en mi capítulo en la ponencia del Congreso de Villena, pues reflejaba un poco la densidad de representaciones festivas de moros y cristianos en todo el mundo y trataba de bueno, pues que se viera reflejado cómo efectivamente los moros y cristianos tienen ejemplos o podemos encontrar ejemplos en los 5 continentes. ¿Y cómo es posible esto? Pues existe una modalidad festiva muy similar a otras que consideramos y las incluimos plenamente como representaciones de moros y cristianos, que tiene su origen en el Reino Unido. Tiene su origen en el Reino Unido y, por tanto, del Reino Unido, siguiendo un esquema similar a lo ocurrido con las representaciones españolas, se extendió a las colonias y existen ejemplos de esta modalidad festiva que ahora comentaremos en Australia, en Nueva Zelanda, en la República Sudafricana y en Hong Kong, incluso en otros países europeos. Esta modalidad festiva se llama Morris Dance
Es una modalidad festiva cuyos orígenes no están nada claros. Los expertos que han estudiado esta expresión de teatro popular pues no tienen referencias claras de cuáles son sus orígenes. Lo que sí tenemos es las primeras referencias históricas de cuando se nombran por primera vez a unos Morris dancers, unos danzantes moriscos. Esta denominación Morris etimológicamente deriva de Moorish, que es en inglés morisco. Y estas primeras referencias sitúan a estos primeros danzantes moriscos en el Reino Unido en 1448, mitad del siglo XV, cuando justamente están apareciendo referencias similares a danzas moriscas en otros países europeos, como puede ser Francia, como puede ser Italia o como puede ser Croacia, donde sabemos que existe un ejemplo paradigmático de fiesta de moros y cristianos en forma de danza, que es la danza de Cúrcula. Es un ejemplo que precisamente aquí en el Congreso de Ontinyent estuvieron presentes sus representantes y nos ilustraron sobre esta modalidad festiva, que posiblemente su origen sea España, a través de exportar ese tipo de danzas que aparecieron a partir de los siglos XI-XII en España y que a lo largo de 2-3 siglos se fueron transmitiendo a otros países. Y posiblemente ese mismo camino es el que influyó en estas danzas Moorish, en estos Morris dancers británicos. Tenemos no recuerdo el orden de las diapositivas, pero tenemos un primer vídeo muy interesante sobre esta danza. And on we play. De actos que incluye una representación de los Morris dancers. Si lo tenemos listo. And on we play, but playing of a different kind. For with our heads and shoulders ill-defined, we'll make a merry mask in motley stuff, and trust to entertain you well enough. Enough of this preamble, for our play was known right well in England in its day, when maypoles tall on village greens abounded, and nature was by ancient gods confounded. Here in our play you'll see, mongst many things, the death of winter and triumphant spring. For though our characters have mortal guise, the elements of life they symbolize. No more from me, for let us start our play. Step in, the King of Egypt's daughter, and have your say. In comes I, the King of Egypt's daughter, showing a little bit more than I really ought to. I am the spirit of the sleeping spring, so pristine, pure, and white, and everything. And long I've maintained my virginity, as I've searched for a knight who will marry me. My suitor must be wise and nobly bred, bold. To win the King of Egypt's daughter. Where is this gentle maiden? There she is. Come here, fair damsel, give St. George a kiss. La parte inicial de In comes I, the Turkish knight. Bold Slasher is my name. I don't know who you are, lad, but I mean to have this dame. So stand aside or I'll cut you. Del vídeo.
Ahora comentaremos un poco las características de esta obra, de este You tipo de swarthy foreign pero twit. un poquito más adelante With incluso my broad aparece ya sword. la figura Este drama del caballero turco es la más común dentro de las representaciones de los Morris Dancers. Hay otras obras que se representan, pero esta es la más St. común. George is done Y for. existen Woe estudios ya is de los me. años 80. I am en bold las flashes diapositivas now. aparecía uno de ellos, I'll en los never que be se free. reconoce la influencia Unless clara a noble en doctor can be esta found. obra To him I'd de pay in gold, los dramas de moros y cristianos £1,000. continentales, especialmente. £1,000? Con esa £1,000? Pine. 1,000 Esto pounds? refleja cómo, porque el origen de esta obra del caballero Say? turco tampoco está Oh, claro. I'm your man, and pleased to be here. Have a dram. Siglo XVII, I pero am the noble varios expertos doctor consideran que that hay una I influencia am. clara, como digo, de estos Some call de me las obras corn de god. moros y cristianos representadas Some en call aquellos me momentos. charlatan. Some Los países even continentales, says that I especialmente. here spoke for free. Luego hay otra But I característica digress. importante, y es You que, have a stiff for me, estas a fresh-killed representaciones, body, and aparece otro 1,000 personaje que tenemos pounds. aquí, que es el bufón, Would you like que him tiene wrapped? mucho que ver Or con shall I heal his los, wound? Oh, Doctor! personajes Really, humorísticos it que was aparecen en las deviled representaciones de los out. dances aragoneses, por ejemplo. El Rabadán y estas imágenes, estos personajes que dan el toque humorístico, pues lo aporta aquí el bufón, y este señor que ha aparecido es el doctor, es otra derivación humorística de lo que en otras manifestaciones similares es la intervención divina. El doctor lo que hace es resucitar al rey Jorge cuando el caballero turco lo mata y lo cura, digamos, y lo hace resucitar. Es cierto que, en general, esta representación tiene un tono más humorístico y que lo que podía existir en aquella época en los países, en el resto de países europeos, especialmente en España. Y de hecho así se ha conservado. Así se ha conservado hasta nuestros días. Si vemos en la diapositiva donde veíamos la primera foto, podemos cortar el vídeo y retornar a la presentación, y veremos en la foto que hay junto a la que bueno, pues en la que se ve esta representación que estábamos viendo aquí en la anterior diapositiva. Veíamos una imagen de lo que es la representación actual. Son representaciones informales, vemos que la vestimenta no es lo espectacular y lo cuidada que podemos estar acostumbrados, pero se representa esta misma obra con esos orígenes ancestrales, y se hace normalmente a pie de calle o incluso en pubs o incluso en domicilios particulares. Y existen ejemplos, insisto, en países de influencia anglosajona como Australia, Nueva Zelanda o incluso la República Sudafricana. Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos claramente también la similitud que existe en otra parte de las representaciones de los Morris Dancers, porque los Morris Dancers además tienen o realizan bailes muy similares a los bailes que tienen lugar en los dances aragoneses, por ejemplo, y lo vemos claramente en estas dos imágenes comparativas. A la izquierda vemos una imagen de los Morris Dancers ingleses, y a la derecha pues un ejemplo de un dance, en este caso el dance de Sena en Sueca. Las similitudes son evidentes. Los orígenes de estas representaciones teatrales populares que hacen los Morris Dancers tienen mucha relación con los orígenes de otras manifestaciones festivas de moros y cristianos claramente aceptadas como tales, como es la danza de Cúrcula. Por tanto, dentro de ese atrevimiento que yo les comentaba, pues me atrevo a decir que podemos hablar de moros y cristianos en los 5 continentes.
Bueno, en la siguiente diapositiva se ve o se refleja esos países en los que existen esas representaciones adicionales de moros y cristianos fruto de la influencia de los Morris Dancers. Bueno, aquí hay otra similitud interesante. En Portugal, en la ciudad de Penafiel, el baile de los turcos, se produce una batalla entre el caudillo moro y el caudillo cristiano. El caudillo moro mata al cristiano y hay una intervención divina que resucita al caudillo cristiano de forma similar a lo que ocurre en el caso de las representaciones del caballero turco en el Reino Unido. Es otra de esas similitudes que podemos encontrar en los esquemas de representación. A continuación, en la siguiente diapositiva, sí vemos esos diferentes países en los que aparecen estos ejemplos de Morris Dance, entre ellos obviamente los de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, por lo que nos atrevemos a decir que existe en representaciones de moros y cristianos en aquellas latitudes. Pero no solo en esas latitudes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos una representación de moros y cristianos también muy interesante, en este caso en la India. Hasta ahora, cuando hablábamos de representaciones de moros y cristianos en Asia, casi nos limitábamos exclusivamente a el caso de Filipinas, ampliamente estudiado, pero existe en la provincia de Kerala, es una zona de la costa occidental de la India, existen representaciones de uno de los dramas más ampliamente extendidos a lo largo de la geografía festera de moros y cristianos mundial, que son los Carlomagno y los 12 pares de Francia. Ese ejemplo que tiene lugar en la India está ampliamente extendido en la India, lo introdujeron los portugueses, igual como lo introdujeron, por ejemplo, en Santo Tomé, en el pequeño país africano donde se representa también este mismo drama de los 12 pares de Francia, y de la misma forma que los españoles lo introdujimos en muchos países latinoamericanos, especialmente pues, el caso de México, donde hemos puesto aquí en la diapositiva un ejemplo. Si tuviéramos ocasión de ver el vídeo, es una versión reducida de esta representación que hace décadas llegaba a durar varios días, ¿no? Y bueno, pues debido a hacer más operativa la representación de cara al turismo, pues se han hecho versiones reducidas de esta representación, pero es incluso más clara la representación del drama de Carlomagno y los 12 pares de Francia en la India que en el caso, por ejemplo, de Santo Tomé. Y Santo Tomé y Príncipe sabemos que lo hemos incluido siempre como una referencia clara de fiestas de moros y cristianos. Por tanto, podemos decir que también en la India existen ejemplos de moros y cristianos. Pero ahí no acabamos. Tenemos más ejemplos en otras zonas. En este caso, hablamos de Hungría, por ejemplo. Es lógico pensar que donde hubieron batallas entre moros y cristianos existen representaciones de moros y cristianos. Y este es un ejemplo claro. Vemos el caso de la batalla de Tatay Pátara, en húngaro más o menos la batalla de Tata. Lo que representa es la batalla que a finales del siglo XVI, tuvo lugar entre el reino medieval de Hungría y el Imperio Otomano, y que acabó con la victoria de los húngaros, y que es lo que se conmemora en esta fiesta. Existe también un parlamento, existe además muy similar en cuanto a su escenografía a lo que estamos acostumbrados aquí en nuestra área, con un castillo, curiosamente también montado de madera y demás, y con la escenificación de la batalla delante del castillo, y después incluso lo que llamaríamos un alardo, con trabucos y demás. Es un ejemplo muy interesante también para revisar. Estos serían, digamos, algunos de los ejemplos adicionales de fiestas sin moros y cristianos que podemos ir añadiendo a ese catálogo, a ese amplio catálogo ya de por sí que se ha venido
configurando durante los años a partir de ese gran trabajo realizado en el Congreso Internacional de Embajadas y Embajadores de Ontinyent, pero gracias a estos dos estudios más particulares que les comentaba, relativos a la figura de los piratas o a la figura de los contrabandistas, es posible incluso ir añadiendo más ejemplos. Trataré de ir rápido en esta parte porque bueno, hay bastantes ejemplos de fiestas con presencia de la figura pirata, sobre todo, insisto, cuando hablamos de la figura de los piratas berberiscos. Aquí vemos un mapa de España, podemos avanzar y empezar a ver algunos de esos ejemplos de fiestas que existen en el caso de España. Existen, lo que se recoge en la diapositiva son las poblaciones que de alguna manera tienen presencia de figura pirata en sus fiestas de moros y cristianos. En el caso de la Comunidad Valenciana, obviamente, pues son muchas las poblaciones que tienen esas comparsas o filas de piratas, y aquí incluimos piratas berberiscos o piratas al estilo corsario, al estilo bucanero, al estilo filibustero, ¿de acuerdo? Curiosamente también existen ejemplos en el interior de España, como es Albacete, en Almansa o en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Luego tenemos ejemplos en Almería, o los dos ejemplos paradigmáticos de Murcia, donde todo el bando moro son piratas berberiscos, ¿de acuerdo? Son las fiestas, las incursiones berberiscas o la fiesta de los trinitarios y berberiscos en los Alcázares y en Torre Pacheco, en Murcia. Luego tenemos ejemplos interesantes en Baleares, donde están las fiestas, sobre todo las fiestas de... nos hemos pasado un poquito la diapositiva, podemos volver atrás. En el caso de Baleares tenemos Pollensa y Sóller, que son dos ejemplos paradigmáticos más que centenarios y siempre se ponen como ejemplo de fiestas de moros y cristianos, y veremos cómo existen paralelismos con otras representaciones europeas similares en la costa mediterránea de otros países europeos. Ahora sí podemos avanzar a ver otros ejemplos. Estos los comentaré muy rápidamente porque se trata de ejemplos en los que la presencia es básicamente, o la modalidad festiva es básicamente un desembarco berberisco. Perdón, me dejaba los dos ejemplos de Canarias, que también son fundamentales, en los que se representa la batalla de Lepanto, Barlovento y el Valle de Guerra, la librea del Valle de Guerra. Son dos ejemplos importantísimos porque en ellos se escenifica la batalla de Lepanto, en la que la Liga Santa venció al Imperio Otomano, impidiendo la expansión, la mayor expansión del Imperio Otomano, una batalla en la que la presencia de los piratas turcos fue importantísima. Ahora sí, veremos algunos ejemplos de, como decía, desembarcos berberiscos, algunos de ellos recientes, que se empiezan a celebrar de forma más o menos reciente. Podemos avanzar. Exactamente, esa es la diapositiva de los desembarcos. Ahí he marcado el caso de Premià, donde la fiesta se organiza de forma similar a nuestro modelo festivo, con piratas y premianencs. Existen algo parecido a las comparsas dentro de cada uno de los bandos. Los piratas obviamente serían los moros, los premianencs los cristianos. Y luego hay una serie de diferentes desembarcos, como decía, algunos de ellos muy recientes, y destaca, por ejemplo, el desembarco turco de Cangas de Morrazo, que rememora exactamente eso, un desembarco berberisco en las costas de Galicia. Hasta esas latitudes llegaron los berberiscos. Si avanzamos podremos ver más ejemplos de estas posibles, de otras representaciones en las que aparecen piratas no vinculadas a los moros y cristianos. Ahí hablamos de otro tipo de desembarcos en los que la figura principal
son ya los piratas ingleses, los piratas holandeses, y en algunos casos pues sí se centran en conmemorar hechos históricos que realmente sucedieron en su momento. Pero esta sería una modalidad más separada, obviamente, de lo que es la fiesta de moros y cristianos, pero interesante para comprender el porqué de la presencia o de la fascinación que genera la figura de los piratas en las fiestas de moros y cristianos. Si pasamos más adelante veremos unos ejemplos finales de otras representaciones festivas en España, destacando sobre todo el caso dels moretons en las Islas Baleares. Es una danza de origen morisca, de origen berberisco en concreto, en el que los danzantes, que son niños, llevan diferentes simbologías de origen musulmán. Y por tanto se considera que es una danza de origen berberisco. Y es un ejemplo de una de aquellas posibles danzas primigenias de las que nacieron después las danzas de moros y cristianos. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, nos encontramos con ejemplos interesantes, porque a partir de encontrar el razonamiento fue sencillo. Es decir, si en España existen ejemplos de fiestas que se basan en desembarcos berberiscos o que representan, por ejemplo, la batalla de Lepanto, pues es muy probable que en el resto de Europa también. Si consideramos que las fiestas de Barlovento, las del Valle de Guerra, son fiestas de moros y cristianos, puede que existan ejemplos similares en otras latitudes, y efectivamente así es. De hecho, existe una red internacional que se llama Red Internacional Las Rutas de Lepanto, que incluye a diferentes poblaciones europeas, entre las que están estas que aparecen en la diapositiva, poblaciones italianas, poblaciones de Montenegro, de Chipre, incluso de Alemania. Regensburg es, en español Ratisbona, es donde nació don Juan de Austria, que era hijo ilegítimo de Carlos I, fue el comandante de las tropas españolas en la batalla de Lepanto, y se rememora esa batalla en Ratisbona con actos, con representaciones históricas. Y luego Nafpactos, esta última referencia que aparece en la diapositiva, es Lepanto. El Lepanto actual es Nafpactos, y allí también existe una representación, además espectacular, de una lucha moro-cristiana que rememora esa batalla de Lepanto. Si seguimos avanzando, encontramos ahora ejemplos de representaciones que rememoran desembarcos berberiscos y luchas cristianas entre los lugareños y los berberiscos. Y aquí encontramos también ejemplos muy interesantes, o casos muy interesantes, como por ejemplo es el de la Igeglia, es el primer ejemplo que aparece en la diapositiva, que sigue un esquema muy similar a la fiesta de moros y cristianos de Pollensa. En Pollensa los lugareños consiguieron vencer a los berberiscos gracias al liderazgo de Joan Mas, que es el personaje principal. Salieron toda la población en masa liderados por Joan Mas y fueron los que consiguieron hacer que los berberiscos se retiraran. Pues en esta localidad italiana el esquema es similar. Y además, una particularidad interesante es que si en Pollensa todos los lugareños visten de blanco, porque el momento en el que los berberiscos entraron en la localidad estaban todos durmiendo y salen con ropas de dormir, curiosamente en esta localidad italiana también van todos vestidos de blanco y se enfrentan al ataque berberisco. Aquí tenemos más ejemplos, no voy a pasar a revisarlos todos, pero todos ellos son desembarcos berberiscos que siguen esquemas similares. Y luego tenemos un ejemplo muy interesante, que es la siguiente diapositiva, en la que vamos a ver unos vídeos que les dejo que los vean, están en italiano, se entiende muy bien, y cuando los terminemos de ver los comentamos. I preparativi per la festa, che si svolge ogni anno la notte di Ferragosto, cominciano sul finire di luglio e tutta Positano in quei giorni è in fermento per l'allestimento dei due eserciti, quello cristiano che difenderà il paese e quello saraceno che lo aggredirà, lo brucerà e gli rapirà il quadro d'oro.
più di 100 fra spade e scimitarre. E decine di vele sulla spiaggia. Abbiamo detto che partecipa alla festa per intero ed esclusivamente la popolazione, i lavoratori di Positano. Ecco i personaggi principali. Misileno Luigi Pescatore, comandante in capo dei Saraceni. Notariacomo Giuseppe Pescatore, comandante in capo dei Cristiani. Desposito Lorenzo Pescatore, responsabile di tutte le navi saracene. Accolusi Salvatore Bagnino, capo delle navi cristiane. Fidilelmo Nicola, vetturino di piazza, indeciso tutto l'anno se allenare le truppe saracene o quelle cristiane. Di Gennaro Silvestro, cameriere, cannoniere saraceno. Arcinazzo Fedele, barbiere, artigliere della difesa costiera cristiana. Ferreuli Vincenzo, venditore ambulante, capo delle truppe di sbarco saracene. La sera del 14 agosto di ogni anno, le campane di Positano avvisano ai partecipanti che è giunto il momento di prepararsi. Dopo l'uccisione del capo cristiano, il furto del quadro d'oro e l'incendio della chiesa. La gioia selvaggia dei saraceni che si reimbarcano dopo aver messo a sacco e a fuoco il paese. L'apparizione fantastica di un angelo gigantesco che fa improvvisamente fermare e pentire tutta l'armata saracena. Il grande pentimento finale dei saraceni. Bueno, pues han podido ver ustedes un ejemplo de una fiesta de moros y cristianos clarísima, un ejemplo clarísimo en una pequeña ciudad italiana, en Positano, en la provincia de Salerno, muy cerquita de Nápoles. Este documental, esta fiesta está desaparecida, se trató de recuperar hace unos años, vemos aquí una imagen de la representación más reciente, pero en los años 40 se perdió esta representación. Hemos visto el principio y el final del documental, el principio en el que la población se está preparando para la fiesta de la misma manera que lo haríamos o que lo hacemos en nuestras poblaciones, exactamente igual. Hemos visto los preparativos de los trajes, el montaje de los escenarios, preparando las velas para los barcos, y luego hemos visto la parte final en la batalla, cuando los sarracenos, los moros, roban la figura sagrada, es el cuadro que representa la Virgen a la que se venera en la población. Los moros la roban,
se la llevan en sus barcos, aparece una imagen divina que les hace retroceder y convertirse al cristianismo. Un esquema tradicional y presente hoy en día en muchas poblaciones, en poblaciones andaluzas, por ejemplo, el esquema del rapto de la imagen es muy común y está presente en muchas poblaciones, y aquí hemos visto un ejemplo en el caso de Italia. Es una muestra de que probablemente el buscar sumergirse en la búsqueda de información nos puede dar la posibilidad de encontrar muchos ejemplos de fiestas de moros y cristianos hasta ahora desconocidos. Si seguimos revisando bueno, pues otros ejemplos, en este caso hay otras posibles representaciones en las que aparece la figura del pirata en el Mediterráneo, y me voy a centrar especialmente en la última que aparece en esta diapositiva, Lastovo. Lastovo es una pequeña isla muy próxima a Cúrcula, muy pegada a Cúrcula, en la que se representa el Lastovski Poklat, es su carnaval, el carnaval de Lastovo, en el que existe una cofradía que al inicio del carnaval se encarga de, bueno, pues de crear una figura con paja, con sacos y paja, y la visten al estilo turco. Luego la pasean sobre un burro por toda la población, es fruto de burlas por parte de todos los vecinos, es fruto de burlas, pero es el auténtico protagonista de la fiesta, esta figura turca. Y al final de los festejos es lanzado, la figura es lanzada desde lo alto de una colina por una cuerda mientras explotan una serie de cohetes, y luego es quemada en la plaza del pueblo. ¿Qué representa esta figura? Esta figura representa a un emisario berberisco que en el siglo XV llegó a Lastovo avisando de que los berberiscos iban a atacar la isla, y advertía de que los lugareños debían rendirse. Los lugareños hicieron caso omiso de esta advertencia y encerraron al emisario berberisco en una celda en la localidad. Y los berberiscos, viendo que no volvía su emisario, se dispusieron al ataque. Lanzaron todas sus naves a atacar la isla, y de repente hubo una tormenta tremenda achacada a la intervención divina, que hundió gran parte de las naves berberiscas y el resto huyeron. Justo después de eso, los lugareños cogieron al emisario y hicieron lo que ahora hacen con la figura que lo representa, ¿no? Lo ataron sobre una burra y lo pasearon por toda la población. No hace falta decir que esta figura nos recuerda a otros elementos similares en algunas fiestas actuales en nuestra zona, en nuestra geografía festera. Seguimos avanzando y bueno, lo que podemos comentar a continuación ya son ejemplos de fiestas en los que, como ocurre en España, los moros y cristianos no tienen conexión, pero aparece la figura del pirata como protagonista y como figura de interés. Es el caso de las fiestas que hay en el norte de Europa que bueno, pues conmemoran las figuras de piratas que atacaron la Liga Hanseática en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y más adelante, en la siguiente diapositiva, pues encontramos ejemplos en el continente americano de festivales piratas o de representaciones históricas también con la presencia de piratas, en este caso pues del estilo inglés, holandés, corsarios, filibusteros, bucaneros, etc. Pues esto sería un poco la revisión que se hizo sobre la figura de los piratas. Y respecto a la figura contrabandista, es más complicado, ya lo vemos en la siguiente diapositiva, es más complicado el encontrar referentes internacionales sobre la presencia de figuras, la figura contrabandista en fiestas de moros y cristianos. De hecho, probablemente existan figuras similares, pero es complejo el poder encontrar esta información. Curiosamente, retomando un poco, volviendo atrás al tema de los piratas, en la zona del Caribe, que es donde más presencia
de el personaje pirata, típico personaje pirata holandés, los corsarios, los piratas ingleses, los bucaneros, los filibusteros, donde más presencia hubo históricamente, no hay referencias en lo que son las fiestas de moros y cristianos de aquella zona, de la zona mesoamericana. Es curioso porque, bueno, en ese sentido, aquellas fiestas, aquellas representaciones de moros y cristianos se han mantenido más impermeables a otras influencias, al contrario de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las nuestras, en las que hemos ido configurando nuestra fiesta, incluyendo pues estas figuras como son las figuras de los bucaneros o los corsarios o de los filibusteros, gracias a influencias de tipo cultural. La primera comparsa de piratas que se fundó fue la de Villena en 1939 y a partir de ahí esa figura del pirata corsario pues se ha extendido ampliamente y es una de las que más presencia tiene en las fiestas de moros y cristianos levantinas, junto con precisamente figuras como los contrabandistas o los labradores, maseros, etcétera, que tienen su origen mucho antes, su presencia en la fiesta se origina mucho antes. Y es precisamente lo que hemos tratado de analizar en esta publicación que comentaba, que se ha realizado en estos meses de pandemia con motivo del 20 aniversario de la Filá Contrabandistas de Torrent y de bueno, pues nuestra capitanía, que se ha tenido que ver aplazada durante, pues no sabemos el tiempo, esperemos que como mucho el próximo año podamos celebrar esta capitanía. Volvemos a la diapositiva anterior porque lo que hicimos fue tratar de identificar las principales áreas de presencia del bandolerismo en nuestro país y a partir de ahí ver en qué medida la figura del bandolero, del contrabandista, se ha introducido en la cultura popular a partir de ese contacto que hubo en su momento histórico. Encontramos unas zonas principales de presencia del bandolerismo, como son la zona de Cataluña, con un auge especial en los siglos XVI y XVII. Aquí se incluyen algunas figuras representativas de cada área. Luego existe un bandolerismo murciano, que se inicia, o que su presencia más importante se extiende entre los siglos XVII y el XIX. Un bandolerismo extremeño, con un auge en el siglo XIX y con especial referencia al contrabando de frontera por su proximidad con Portugal. Ya no solo se ciñe a Extremadura, sino que la provincia de Huelva también, que limita con Portugal, fue una zona de contrabando de frontera. Luego tenemos el bandolerismo gallego, también muy extendido, pero que como veremos no caló de la misma forma en la cultura popular como han hecho en otras zonas. El bandolerismo castellano, con figuras importantes como Luis Candelas, que es uno de los bueno, pues de las figuras mitificadas dentro de este ámbito del bandolerismo, y luego obviamente el bandolerismo andaluz, con los principales representantes de este fenómeno, ¿no? Del fenómeno del bandolerismo, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, incluso con la última figura que fue Pasos Largos. Pues bien, ¿cómo se ha calado esto en la cultura popular? Pues lo vamos a comentar en las siguientes diapositivas. Vemos, por ejemplo, en el caso del contrabandismo, el contrabando de frontera, ese del que hablábamos, en el bandolerismo extremeño, pues ahora en la actualidad vemos un festival, existe un festival que se celebra en dos poblaciones que están una a cada lado del Guadiana, una en Portugal y otra en Huelva, Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim, en el Algarve portugués, que durante la festividad unen las dos poblaciones con un puente flotante en símbolo de aquella época en la que era muy habitual la práctica del contrabando entre las dos poblaciones. En este caso no estoy hablando de fiestas de moros y cristianos, sino de cómo la figura contrabandista se ha calado dentro de la cultura popular. La siguiente diapositiva, por ejemplo, nos centramos en el contrabando, en el bandolerismo andaluz, y ahí es evidente la cultura andaluz, la figura del bandolero está muy presente y fue una de las influencias principales, si no la más principal,
para la introducción de los contrabandistas en las fiestas de moros y cristianos levantinas. De hecho, la primera comparsa que representa la figura contrabandista en Alcoy se funda en 1839 y su nombre era o es la Fila Andaluces, y su indumentaria es completamente la que lucían los bandoleros del siglo XVIII en tierras andaluzas, ¿de acuerdo? Entonces, la influencia es clarísima. Y luego tenemos un ejemplo también interesante que es el bandolerismo catalán, y ahí encontramos las collas de Trabucaires. Las collas de Trabucaires es un fenómeno que nace pues a mediados del siglo XX, conmemorando o recordando las collas de Trabucaires, que eran pues los asaltadores de caminos en cierta época en tierras catalanas, ¿no? Y curiosamente, y hay un documental de los Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet muy interesante, que habla de cómo en aquella época, cuando existían estas collas de Trabucaires originales, por decirlo de alguna forma, participaban en las fiestas populares disparando salvas con sus trabucos, de la misma forma que lo hacían las milicias locales, la soldadesca de la época. Pues estos collas de Trabucaires ya participaban en aquellas fiestas. Y eso es algo que curiosamente también ocurrió en el caso de Valencia, de la Comunidad Valenciana, porque hasta ahora no hemos hablado del bandolerismo valenciano. Si pasamos a la siguiente diapositiva, empezamos a ver, pues sobre todo en el siglo XIX, la gran presencia de este fenómeno. En la Comunidad Valenciana tenemos la suerte de contar con un gran experto en el bandolerismo del siglo XIX, que es Manel Arcos, que ha estudiado ampliamente el fenómeno. Y en ese siglo XIX habla de dos edades doradas del bandolerismo, si se le puede llamar así, fruto también de la época tan convulsa que supuso el siglo XIX, ¿no? El reinado de Fernando VII, y el sexenio democrático. Son dos momentos en los que el bandolerismo crece y se desarrolla ampliamente en la Comunidad Valenciana. Y precisamente entre las características del bandolerismo de aquella época, si pasamos a la siguiente diapositiva, nos encontramos cómo evoluciona un poco la figura del roder, en el caso la anterior diapositiva, en el caso del roder valenciano, que es la denominación o como se conoce al contrabandista o al bandolero valenciano, pasamos o evoluciona la figura desde asaltadores de caminos a secuestradores o asaltantes de casas, hasta una figura muy interesante que es la de el sicario o el pistolero a sueldo, que está bajo la protección de los señoritos, de los caciques locales, ¿no? Esta figura resulta interesante porque algunos de estos roders famosos llegan incluso a ser secretarios o alcaldes de sus poblaciones, gracias al apoyo de estos personajes destacados de cada una de las poblaciones. Y en esta época se produce también un fenómeno muy interesante que ya explicó en su momento Raúl Sánchez Francés, y lo explicó también aquí en Ontenien en una conferencia hace unos años, y es que durante las fiestas locales había mucha permisividad con estas colles de roders, y incluso llegaban a participar, como ocurría en el caso de Cataluña, en las fiestas locales con salvas de arcabucería, e incluso se les permitía hacer públicamente sus negocios de contrabando en las plazas de los pueblos. Y de ahí encontramos, por ejemplo, un paralelismo con lo que son las embajadas contrabandistas hoy en día en las fiestas de moros y cristianos levantinas. Curiosamente, en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, cuando empiezan a formarse las comparsas tal y como las conocemos, o cuando se extiende la creación de las comparsas en las fiestas de moros y cristianos valencianas. Por tanto, nos encontramos con ese fenómeno de la permisividad sobre los roders. Nos encontramos con la posibilidad que se les daba de participar en las fiestas con las salvas de arcabucería o haciendo sus negocios.
y nos encontramos que estaban bajo la protección de ciertos caciques o ciertos señoritos en muchas poblaciones que, recordemos, por ejemplo, en el caso de Alcoy, eran quienes daban nombre incluso a estas personas pudientes a algunas de las comparsas que se iban creando. Por tanto, y esto es otro de los atrevimientos que me permito como no profesional, digamos, dentro de la investigación festera, no es tan descabellado pensar que sí es cierto que los primeros contrabandistas que aparecen en la fiesta como comparsa en Alcoy tienen una influencia clara del bandolerismo andaluz, por estética, por lo que representan, por la fascinación que despierta el contrabandista tal como despertaba el pirata, pero no puede ser que la fascinación que también despiertan los roders valencianos permita que estas collas de roders que de inicio participan en las fiestas de forma un poco pervasiva se vayan convirtiendo en un elemento más de la propia fiesta e incluso puedan llegar a convertirse en comparsas. ¿Quién nos dice que en algún momento un roder real pudo ser un contrabandista festero? Este es otro de los apuntes que dejo en el aire, como tantos otros, para que los expertos traten de analizarlos. Y ya no me voy a extender más porque me he pasado bastante, pero simplemente como apunte final, pues comentar lo que decía al principio. Esta fiesta, nuestra fiesta de moros y cristianos, es un fenómeno global, lo hemos visto, es un fenómeno presente en los 5 continentes, es un fenómeno que tiene su importancia deriva tanto de esa extensión internacional que tiene como de la diversidad que presentan todas sus posibles manifestaciones y de las particularidades que nos encontramos dentro de la fiesta, como es algo tan propio y tan nuestro como los contrabandistas o las figuras de los piratas. Y bueno, hasta aquí la intervención. Ahora, no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta en el foro del Facebook. Si es así, lo revisamos y estaré encantado de poder contestar. ¿Lo podemos revisar? Estoy mirando aquí los diferentes comentarios. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado comentando y saludando. Para mí ha sido un placer, insisto, el poder participar en esta actividad y ojalá hubiera tenido más tiempo. Se me han quedado muchas cosas en el tintero, se me ha quedado mucha información que dar, muchos vídeos que poder revisar. Creo que este tema da para muchísimo y ya por cerrar mi intervención, Ontinyent se ha destacado siempre por su labor investigadora, insisto, por su labor de difusión de la complejidad de este fenómeno, por la labor de hacer ver a todos los festeros que no estamos solos, que no somos los únicos, que esta fiesta está presente en los 5 continentes y es de verdad inmensamente reconfortante ver ciertos vídeos promocionales de algunas fiestas que hoy no hemos podido ver en la otra parte del mundo. Por ejemplo, en el caso de la India hay un vídeo precioso en el que vemos a los participantes de la representación del drama de los 12 pares de Francia, cómo se preparan, cómo se visten, porque sus caras, su forma de afrontar ese momento es absolutamente el mismo con el que nosotros nos vestimos y nos preparamos para desfilar en nuestra entrada o para participar en nuestras embajadas. Esta fiesta es un patrimonio mundial, es un patrimonio de toda la humanidad y desde Ontinyent soy consciente de que esto se ha querido impulsar desde hace años y animo a que se siga, no solo desde Ontinyent, desde todos los ámbitos festeros y tratando de involucrar a todo el ámbito internacional, que siga peleando por eso, porque esta fiesta de verdad es un patrimonio de toda la humanidad.